Buen día a todas y todos, bienvenidos a la presentación de oratorio, pero antes de dar paso a este evento, haré algunas puntualizaciones técnicas para que la sesión se pueda llevar a cabo de manera exitosa. Esta sesión está siendo grabada, la compartiremos después en el canal de YouTube de Vaso Roto. Sus micrófonos permanecerán apagados, pero pueden sentirse libres de colocar dudas o comentarios directamente en el chat, ya que al final de la sesión haremos una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos. Cualquier persona que realice alguna actividad que pueda resultar incómoda o irrespetuosa para alguna de nuestras participantes será excluida de la sesión. Oratorio ya está disponible para su compra en versión física e ebook. Encontrarán las ligas de venta en el chat de esta sesión. En un momento se las voy a colocar. En el caso de México pueden encontrar Oratorio en el sitio web, en España en la librería de su preferencia, y para quienes nos acompañan desde otros países de Latinoamérica pueden adquirir la versión digital o pedir el libro físico a la tienda de México. Lo mismo en el caso de Europa con la web de España. Entonces, saludos y bienvenidos a todos. Voy a colocar en este momento la liga de los libros donde pueden conseguirlos para que los tengan a la mano. Listo. Muy bien. Bueno, una vez hechas estas puntualizaciones técnicas, ahora sí, bienvenidas todos y todas a la presentación de oratorio. Nos llena de una alegría inmensa estar acompañados esta tarde por todas ustedes y por supuesto por María Negroni y Esther Peñas, a quienes admiramos profundamente. Un mundo presidido por la ausencia de Dios. No hay distancia contemplativa, hay vacío, conmoción. Esto es oratorio, un lugar de enunciación desde el cual percibir una orfandad en mayúscula, un extrañamiento radical, una pieza musical desnuda que se aferra, como dice el epígrafe inicial de Malebranc, a la atención como plegaria natural del alma. No necesitan presentación nuestras ponentes del día de hoy, pero leeré una pequeña semblanza de ambas. María Negroni, nacida en Argentina, ha publicado numerosos libros, entre ellos El viaje de la noche, Arte y fuga, Buenos Aires Tour, Elegía a Joseph Cornell, Interludio Berlín, Museo Negro, Galería Fantástica, Pequeño Mundo Ilustrado, Cartas Extraordinarias, La noche tiene mil ojos, El sueño de Úrsula, La Anunciación y Con vaso roto, El arte del error, Archivo Dickinson y ahora Oratorio. Ha traducido a Louis Lavey, a Valentin Penrose, Georges Bataille, Charles Simic, Bernard Noël y Emily Dickinson. Obtuvo los siguientes reconocimientos: Guggenheim, Pan American Club Nueva York, Fundación Octavio Paz, Nueva York Foundation for Arts, Premio Internacional del Ensayo Siglo XXI y Conex Platino en Poesía 2014. Ha sido traducida al inglés, francés, italiano y sueco. Actualmente dirige la maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Buenos Aires. Esther Peñas nació en Madrid en 1975, es periodista de profesión y poeta por vocación. Ha publicado los poemarios de Este ungido modo y Penumbra, ambos en devenir, y Adversidades poéticas, Cuadernos de laberinto. Está incluida en la antología Los Jueves Poéticos, Hiperión, y coordinó la edición de Trovadores de Silencio, Calambur. Asimismo, es autora de 4 libros de entrevistas, 5 novelas, siendo la última de ellas un artefacto poético cósmico, En el decir de Rafael Soler, La vida contigo. Escribe para las cabeceras Solidaridad Digital, CTXT, Turia, Ethic y Sermi.es. Ama a Cortázar, Los días inciertos también a Zambrano, Gamoneda, Valente, En época de labranza a la Negroni, Menchú Gutiérrez y Chantal Maillard. Habitada por lo que no se ve, por cuanto no existe, custodia el tesoro de su propio naufragio. Por eso escribe desde el margen. Pues bienvenidas María, bienvenidas Esther, es un gusto tenerlas aquí. Les dejo la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a cada uno de ustedes, de vosotros. Sean bienvenidos a esta celebración de oratorio. Gracias a Vaso Roto por su disposición y por su buen oficio. Y María Negroni, muchísimas gracias por convocarme de nuevo a tu lado. Hace un par de semanas compartí en una red social un poema de oratorio, añadiendo una pequeña nota en la que dije que María Negroni es una poeta no solo de las que nos abren los ojos, sino de las que nos ayudan a mantenerlos abiertos. Hoy en día, el imperativo de finalidad utilitarista ha llegado también a la poesía, a la que se la obliga violentándola a transmitir información, a que tenga significado, a que sea útil. Por eso nos cuesta cada vez más percibir formas que relumbren por sí mismas, porque el lenguaje como mero portavoz
de significado carece de esplendor. Los poemas son artefactos que resplandecen, que se justifican por sí mismos y que ejercen una resistencia innata a detenerse para formar un significado. Se caracterizan por el sobreexcedente, incluso por el derroche, siempre inútil, del significante. Los poemas portan sentido, no significan qué cosa, son ceremonias mágicas del lenguaje, piensan, pero cabalgan sobre el principio poético que devuelve al lenguaje contra sus propias leyes. Lo poético, la poesía, es un lujo en tanto que luxación, es decir, se sale del negocio, es inútil a la lógica del beneficio. Esta digresión, que tendría que ser obvia, dejó de serlo. Por eso poetas como María Negroni nos son necesarios en tanto que la poesía es un acto de total compromiso, de un compromiso extremo, y lo que dice, sin decirlo realmente, diciéndolo de otro modo, donde todo fue dicho sin decir cómo era, no es sino el riesgo asumido por aquel que ha querido hacer de las palabras del poema sus propias palabras. Nada dice el ángel, literalmente dice nada que pueda representarse. Bueno, lo diré sintetizando. Lo de la Negroni es un ajuar de asombros y rarezas, un herbario de voluptuosidades babilónicas. Lo suyo es la elegancia insólita de los seres impares, inscrita en el extrañamiento y la belleza. Oratorio es un libro extraordinario, profundísimo, de una altura tan bella como irreductible. Es un poemario que además entronca especialmente con la estirpe del misterio. El misterio siempre es problemático, lo cual no es un problema. El problema es susceptible de resolución, el misterio nunca. El problema es objetivo, lo tenemos casi siempre delante. El misterio nos atrapa, nos invoca, nos implica. Estamos en él, como en oratorio. En sus tres primeras acepciones del diccionario, oratorio tiene que ver con cierto recogimiento devoto, tiene que ver con rezar, pero desde luego no es una plegaria a la que estamos acostumbrados, es en todo caso una plegaria profana. Profana, a pesar de que la palabra del poeta es sagrada, en tanto que la palabra sagrada no dice, no busca ser entendida, sino habitada, obedecida. Y al tiempo, la palabra del poeta carece de garantías. Las garantías desautorizan la verdad o al menos la suplantan. Oratorio. Más que plegaria, parece que nos habla de la conjetura de que acaso no nos han expulsado de ningún paraíso, sino que siempre hemos estado fuera. Que aquí el paraíso es imposible y que por ello nuestra condición son las afueras, unas afueras que no están definidas a partir de un centro posible, o acaso al menos el centro ha sido impugnado, donde no hay perfección viable, pero sí afección, misterio y deseo, y vocación de trascendencia, con voz, por cierto, plural, una primera persona del plural, un nosotros como queriendo convocarnos en lo común. Oratorio. También está el Padre, o sentimos la ausencia del Padre. Desde ahí, también el poemario es un oratorio propiamente dicho. Y ahora mismo estamos como hijos perdidos sin opinión. De ahí la hondura de su sed. Una sed que tiene cuerpo, porque el cuerpo nos sitúa, la carne nos expresa, y porque sacada del cuerpo la vida no huele a nada. Una sed que, extrañada, interroga. Y si interroga es porque sabe de él, de Dios, siquiera como una huella que no fue pisada. De ahí que quien nos habla, ese nosotros, no vea solo lo visible, sino que sueñe lo invisible. Da a luz su noche, alumbra. Es una voz que insiste en comenzar en tono profético. Y entonces alguien dijo, y que duda hasta en lo sencillo. ¿Se dice así? Bueno, en una de las lecturas de oratorio me preguntaba si la única libertad posible se da en el perteneciéndonos. Algo de esto yo creo que también plantea María en sus versos. Ser parte de, no hueco.
como si nos ardiera la sospecha de que el hombre no es origen de sí. Padre o Dios, a cuya ley apuntan las mayúsculas que están disperdigadas o diseminadas en oratorio. Nadie, bien, mal, palacio del vocabulario, noctis, mater dolorosa, libro de la ley, diván de las aves. Al fin y al cabo, toda praxis religiosa no es sino un ejercicio de atención. Y aquí emplazo al pórtico de Malebranche, que tú has hecho alusión, que utiliza María. La atención es la oración natural del alma. Un padre ausente, silente. Pero ¿quién se acercaría a un Dios que no callara?, se preguntó Rilke. Al padre y a la tríada, porque tampoco me parece casual que se vayan arracimando de a tres determinadas palabras en el poemario. Trueno, nubes, brisa, matar, amar, crear, lobo, ciervos, jabalíes. La cuarta y la última acepción del diccionario respecto de oratorio nos remite a un cierto tipo de composición musical sin acción escénica, desprovista de artificios y de recursos. Esto es María Negroni, esto mismo. Médula toda ella, sustancia. De ahí ese extrañamiento ante el mundo y la vida, ese asombro constante, ese sentimiento de identificación y de vulnerable desnudez, ese sentirse a la intemperie, que es justo la intemperie, el solar raso sensiblemente receptivo a la experiencia. Esa desnudez que tiene su reflejo en la falta de signos de puntuación a lo largo del poemario, a excepción de 2 puntos seguidos que aparecen en sendas ocasiones y de un par de guiones. No así los signos de entonación, que están más entroncados con la música de la pieza. Bueno, de María su querencia por los contrarios en tanto que complementarios, ese vivir en lo entreabierto, exactamente en la línea que comparten la sombra y la luz, esa tendencia a la paradoja. La sabiduría está en lo que se ignora, pero una cosa nunca es una cosa. Se espera siempre lo que no puede esperarse. Es como aquello que leímos en el Decamerón, de que entre medias de cándidas palomas añade más belleza un negro cuervo, como unidad en la multitud. De María también su querencia por las preguntas imposibles, que son teas ardientes. ¿Tiene la lluvia padre? ¿Tiene razón de ser lo analfabeto? ¿Pueden las aguas ser la vía láctea? Siempre hay un cuestionarse en la poesía de María. ¿Acaso porque la pregunta abole los límites? ¿Acaso porque preguntar es estar sin pertenencia el tiempo al menos que dura la pregunta? ¿Acaso porque la práctica de la impermanencia está ligada a la práctica de la pregunta y se ejercita saliendo de uno mismo? Preguntas que por otro lado se responden en su propio fulgor, porque de alguna manera lo que viene a decirnos también este oratorio es que fuimos conducidos y después abandonados, de manera que en definitiva tan solo podemos dar fe de este abandono. ¿Acaso porque lo que importa es poder preservar o incluso ampliar el campo de la palabra para permitirle renacer indefinidamente de su audacia, como pecios de los mundos que vendrán, dicen unos versos amados? ¿Acaso porque en oratorio no tiene cabida la llegada, ni tiempo previsto, ni duración? ¿Acaso porque María sabe que solo podemos ser leídos en el tiempo? El tiempo de la escritura no es más que una fuera del tiempo, que el tiempo hace legible al integrarlo. Y de María también su propensión por los adverbios tan deliciosos como imposibles, ¿no? Ese adentrísimamente, ese antesmente, esas composiciones tan propias, muy casi nadie supo, de María, su invocación constante también aquí en oratorio de la infancia. Todo en María se decide desde la infancia.
esa edad imprecisa, indeterminable por estar tan delante y a la vez tan alazada en su recorrido de palabras, ¿no? La infancia fue anteayer, anoche, hace nada. Un territorio, la infancia, que bebe de su propia saliva y que seguirá diciéndose en el asombro. Leyendo a la Negroni, cada vez me convenzo más de que si alguna vez alguien ha logrado mover una montaña, no habrá sido a fuerza de ritos, sino con el más desnudo y sentido de los verbos. Eso me dicen los últimos versos de este poemario. Del documento que María me envió hace unos meses, al que ahora tienen ustedes entre las manos en forma de libros, hay pocos cambios, pero hay un cambio radical, que es la colocación del último poema, cuyos versos finales resignifican su lectura, aclarando, me parece, que de lo que podemos estar seguros es de que conocemos un principio creador por excelencia, una causa última, un motor primero, en el decir de Santo Tomás, el lenguaje mismo. ¿Acaso porque el lenguaje no está del orden de tener o de saber, sino del ser? La cuestión es, creo, que si Dios es una ficción suprema, si hay una ausencia de Dios, ¿quién autentificará el verbo? La escritura se escribe contra lo escrito. Gracias por la escucha. Gracias, Esther. Un texto hermosísimo. Hay una cosa muy extraña en esto de la falta de presencialidad, porque no te puedo abrazar, que sería mi forma de agradecerte. Siempre es un milagro cuando uno puede encontrar una interlocución, ¿no? Cuando hay como un eco de lo que lanzamos en un libro o en unos poemas y pueden ser leídos y devueltos, ¿no? Es como una devolución, recibo como una devolución real de lo que intenté hacer. Así que muchísimas gracias siempre por tu inteligencia, por tu calidez y por tu amistad siempre. Y también quiero decir que, bueno, agradecer a todas las personas que nos acompañan hoy, que veo solamente una de 6 pantallas, según dice mi computadora. No veo a todas las personas que están, pero sí vi por ahí que además bueno, no he visto todos, pero en una rápida corrida que hice al principio, vi que nos están acompañando grandes escritores y escritoras. Está la querida Menchu Gutiérrez con nosotros, está Juan Carlos Marcet, está Juan Páez aquí de Argentina, en fin, y también queridos amigos, está Gabriel Quilich por ahí, Nora Feldman, bueno, los poquitos que veo, la poeta Concha García que vi también, así que bueno, gracias. Si estuviéramos juntos podría, está Lourdes, sí, estoy viendo de a poquito la gente, pero si estuviéramos juntos podría saludarlos uno por uno. Bueno, eso es lo primero que quería decir. Gracias también a Vaso Roto, por supuesto. Ha sido mi relación con Vaso Roto, que no recuerdo cómo empezó, debo decirlo, no sé cómo llegué a Vaso Roto, no me acuerdo, pero sí recuerdo que empecé, si no me equivoco, con un libro que no mencionaste, Fernanda, que es Exilium. Después de eso vino el archivo Dickinson, y después vino el arte del error. Recuerdo haber conocido personalmente a algunas personas en la oficina de Madrid, haberla visto a Janet brevemente en una feria del libro en Guadalajara,
En fin, pero me da muchísima felicidad y orgullo de estar en esa editorial que tiene un catálogo exquisito. Bueno, así que quería agradecer a Vaso Roto también. Bueno, Esther, ahora, entre nosotras dos, ¿cómo seguimos? ¿Te parece que lea un poema Por favor. y después quizás podemos conversar un poquito? ¿Te parece? Sí, lees un par de poemas y si quieres te hago un par de preguntas que te den pie a seguir hablándonos de este oratorio profano. Bueno, muy bien. Bueno, un poco así sin orden, ¿eh? Fue nuestro modo de afrontar el desconcierto, abriendo un cauce al tiempo derramado, al naufragio pleno del acto sexual. En ese mundo que no quería empezar y estaba ya perdido, nosotros buscábamos el libro de la ley. La guerra, en su más dura letra, cuando iba hermosa y con luto. Queríamos el hábito de la penitencia, el don de la estudiosa soledad, la tormenta como tal, muchas tormentas a la vez y muchas veces de una vez. Poco más ocurrió. Muy casi nadie supo del animal que seríamos en las frases hambrientas, cada vez más terrestres. ¿Y la felicidad existe como estatuto en algún lado? ¿Tiene el trueno 2 causas, la nieve 6? Nunca se sabe. En la palabra jardín crecen manzanas. Las manzanas buscan su sitio entre las cosas. Pero una cosa nunca es una cosa, ni siquiera en la prisión gramatical. No hay más que un rey sin atributos, absorto en la tarea de ser contemplado y no visto. Después se propagan los folios del mundo, escarcha azul, invierno, cuerpo que está vivo. Alguien lee el diván de las aves. El jardín da seminarios de invisible. Dijeron los sabios, ha de venir lo que viene siempre y cada vez. Ha de estar cada vez estando, girando con la luz abierta como una infancia. Poco más es seguro. Son blancas las piedras que el ángel trae a beneficio de todos y ninguno. Mudos los dones perecederos con que inventar ropajes a lo inexistente. ¿Será posible? Nada dice el ángel, literalmente dice nada que pueda representarse. Pero los días largos, la oscuridad de afuera que rima con la de adentro, sigue. Y el niño canta, con su voz de río sin río, su voz de arena en el abrazo que la sombra tiende a lo que ama. Bueno, Esther. María, te puedo pedir, antes de seguir conversando, vamos a jugar un poco, te puedo pedir que leas el poema de la página 11
que yo a continuación leeré de modo inverso. ¿Cómo no? Muy bien. Esto tenemos que decírselo a la gente que nos está escuchando, que nosotros tenemos, esta es la segunda vez que hacemos una presentación de libros juntas. La primera vez la hicimos en una librería de Madrid y jugamos, en dos librerías de Madrid en realidad, y en una de ellas jugamos a leer juntas los poemas, trastocándolos un poco, que podemos repetir un poquito ahora, pero voy a primero hacer lo que me dices. Perfecto. ¿En qué descuido se nos dejó a merced de lo que somos? Se hubiera dicho a plena sombra, a plena dicha de amantes clandestinos. Algo ha de haber que todavía ya fue, dijimos. Alguna asimetría en las visiones, alguna herida como certera irrealidad clavada en el costado. Lobos, ciervos, jabalíes, un manzano que trepa de costado. ¿A qué otra cosa podría compararse esta rareza? En el jardín había 3 verbos: matar, amar, crear. Y un carozo de noche también, porque no ver es hermoso. Porque no ver es hermoso, y un carozo de noche también. Matar, amar, crear. Había 3 verbos en el jardín. Esta rareza podría compararse a qué otra cosa. ¿Un manzano que trepa de costado? Lobos, ciervos, jabalíes. Clavada en el costado, como certera y realidad, alguna herida. En las visiones, alguna asimetría. Dijimos que todavía ya fue, algo ha de haber. Diamantes clandestinos, a plena dicha, a plena sombra, se hubiera dicho. De lo que somos, se nos dejó a merced en qué descuido. Y funciona. Esto parece lo que nos enseñaban en la escuela, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Que en realidad podría decirse, tú lo dijiste mucho mejor que lo que yo pueda decirlo ahora, pero de alguna manera, cuando las palabras están, digamos, tan cargadas, como en este caso, ¿no? Donde no hay mucha cosa que sobre, es como un hueso después de otro hueso, después de otro hueso. Está como reducido a una cosa muy condensada el poema. Entonces, esas palabras están cargadas de, podríamos decir, de significados. Pienso en Alejandra Pizarnik, ¿no? Cuando decía una palabra, dice lo que dice y además más y otra cosa. Son como esas piedras que uno tira en un lago y empiezan a hacer ondas concéntricas, ¿no? Y más, ¿no? Entonces, las palabras son como esas piedras que ponen en funcionamiento una música, que es la música que cada uno de nosotros tiene adentro. Entonces, en la lectura empiezan a resonar, son como pequeñas excusas para la resonancia las palabras. Entonces, de alguna manera, poco importa si se cambia el orden, ¿no? Porque no hay, en realidad, no hay una argumentación, el tema es muy sutil, muy transversal, ¿no? Hay algo más que el tema, que es como una atmósfera, esa atmósfera que tú llamabas la atmósfera de la pregunta, que es también la atmósfera de la intemperie, la atmósfera del
no ser controlado, ¿no? Porque uno está como en el medio de la indefensión, ¿no? Ujú, Entonces esa es la música, me parece, que se pone en juego en la poesía en general, ¿no? ujú. Eh, ¿Quieres que probemos a leer juntas? Venga, perfecto. ¿Por qué Esto es no, más no? difícil, sí. Bueno, vamos a ver no, si nos sale acá, ¿eh? Vamos a buscar, si te parece, el poema de la página 57. ¿Sí? Lo ¿Estás? tengo, sí. Dicen los sabios que el árbol nunca supo del árbol, Nunca supo del árbol, tampoco de los frutos que proliferan ni qué decir. cuando no los pedimos. No sabe de arrabales donde medita el tiempo. Sigue plantado ahí, muy vacío, muy en paz. Dicen que ignora los dientes del deseo. Dicen los sabios que el árbol nunca supo del árbol. Dicen que ignora los dientes del deseo, que a su pensamiento le faltan manos. Le faltan manos, que a su pensamiento le faltan manos. Ni que decir ramas doradas para vestir al mundo con sucedáneos. Muy vacío, muy en paz. No sabe de arrabales donde medita el tiempo. Dicen los sabios que el árbol nunca supo del árbol. Ni de la doble llama del agua interior. Muy vacío, muy en paz. Dicen que ignora los dientes del deseo. Muy vacío, muy en paz. Ni que decir ramas doradas para vestir al mundo con sucedáneos. Donde medita el tiempo. Y en consecuencia sigue plantado ahí, Donde medita el tiempo. muy vacío, muy en paz, Donde medita el tiempo. sin esperar una música ni cumplida ni ágil, Ni qué decir, ni qué decir, ni qué decir. sin esperar una música ni cumplida ni ágil, ni siquiera un presagio de espaldas al día. Cuando no lo pedimos. Una cosa es segura, dicen, Donde medita el tiempo. la ausencia de Dios es también un Dios. Le faltan manos. Lo que está quieto está danzando. Bueno, salió, ¿eh? No salió, salió bien. Era complicado, pero sí, Era salió. complicado, pero bueno, esto es así, lo hacemos espontáneamente. Bueno, aquí estamos, Esther. Bueno, María, me gustaría preguntarte, ya sé que es muy difícil, por no decir imposible, ubicar cuándo comienza uno a escribir un poemario, pero hay algunos poemas de oratorio que yo conozco desde hace 3, 4 años. Me gustaría saber cómo, en qué momento tú crees, tú ves que ya hay una serie de poemas que conforman este oratorio. ¿Por qué oratorio? ¿Qué sucede en ti para de pronto ya empezar a limitar este confín? Sí, es difícil saberlo. En realidad, a mí me sorprende mucho. A veces en la computadora quedan registrados los poemas con las fechas, ¿no? Ujú. Entonces, a veces, por ejemplo, me pasó con este libro, la verdad es que no recuerdo cómo empezó, pero sí sé que es un libro que empecé o que empezó a escribirse hace muchos años. Porque tengo, incluso está el título, ¿no? Oratorio, y por ahí dice 2015, y a lo mejor tenía, no sé, un poema. Es muy difícil determinar cuándo
nace un libro, no solamente cuando está terminado, sino cuando nace, porque en realidad es como si, me parece que el proceso de escritura es como si uno entrara o fuera empujado adentro de un bosque, en donde en principio no ve nada, es todo como confuso, está tratando, me parece que una intenta percibir de dónde puede venir el peligro, dónde están los animales, qué son esos ruidos que se escuchan, qué son esas plantas, en fin, hay una cosa como de gran confusión al principio, yo digo que la escritura es una ceguera, es un tipo de ceguera, ¿no? Una ceguera que después avanza sola y que paradójicamente sabe más de lo que podemos saber nosotros, o en este caso la persona que está escribiendo. Va más rápido la escritura que yo, digamos, en ese caso. Entonces, lo que sí puedo decir que recuerdo es como cosa así curiosa, es el surgimiento de esa primera persona. Eso sí, lo recuerdo, ¿no? Como que me di cuenta rápidamente que era un libro que no podía escribirse desde la primera persona, desde el yo, porque el yo era demasiado chiquito para albergar el tipo de preguntas que yo le quería formular. Y aquí querría agregar o suplementar un poquito lo que dijiste, Esther, en el sentido de que las preguntas, yo misma, ¿no? Me pregunto, bueno, ¿a quién le formulo estas preguntas? ¿A quién le formulamos o a quién o a qué? Y yo creo que más allá podríamos decir que están formuladas a esta divinidad ausente, o también podríamos decir a la realidad con mayúsculas, pero yo creo que básicamente son preguntas lanzadas al lenguaje también, ¿no? Entonces, esa primera persona del plural viene a ser como, si te dijera, el vehículo que mejor puede canalizar, porque el libro, me parece, está como, no es que sea ni mejor ni peor, ¿no? Pero está instalado en un lugar que digamos que está lejos o está más allá de lo que podríamos llamar las pequeñas tragedias del yo. Todos sabemos, ¿no?, que la vida es muy difícil y nos confronta todo el tiempo con situaciones interminablemente difíciles. Y también las buenas, ¿no?, las cosas buenas que nos llegan de todo. Alguna vez pensé que con suficiente tiempo, por eso la idea de Borges de la inmortalidad es maravillosa, ¿no? Porque dado suficiente tiempo, todos podríamos vivir todo, ¿no? Todo. Cuando digo todo es esta especie de abanico que va de lo maravilloso y lo hermoso al dolor y al sufrimiento. Entonces nos van llegando distintos tipos de cosas, digamos, a nuestro pequeño yo. Pero estas preguntas me parece que están un poquito más allá de ese pequeño yo, ¿no? Que hacen preguntas que tienen que ver con la condición humana, ¿no? Por eso es el nosotros. Es un yo plural, a ver, ¿cómo nos podemos enfrentar a esto que no entendemos? Sería. Y esa pregunta, en realidad todo el libro es una pregunta inmensa, ¿eh? Que además no busca ser respondida, porque el arte, como sabemos, es la pregunta menos su respuesta. O sea, no hay respuesta, no hay más allá, ¿eh? En todo caso, lo que hay es una confrontación. Es como un golpearse la cabeza contra un muro, estrellarse, con la fuerza de la pregunta nos estrella, y en ese exceso, en ese golpe, aparece una luz que dura un instante, ¿no? Que son esos momentos que aparecen en la poesía en general,
que son momentos como epifanías, ¿no? Como decir, ¿y esto de dónde salió? Y hay que decirlo, ¿no? Que en realidad yo misma, y creo que esto es una experiencia común a cualquier persona que escriba poesía, no sabe de dónde viene eso, no sabe, lo recibe y lo agradece, ¿no? Entonces, ese verso que tú citaste, ¿no? La escritura se escribe contra lo escrito. Podríamos intentar glosarlo, podríamos intentar explicarlo, qué es lo que podría querer decir ese verso, pero en realidad estaríamos perdiendo tiempo, porque lo mejor es quedarse con la fuerza de eso semi-comprendido, ¿no? Y convivir con esa especie de frontera que tú decías muy bien antes, entre la oscuridad y la luz, entre la sombra y lo que se ve, y además, porque de alguna manera podríamos decir que la poesía nos conduce a ver eso que la visión no nos deja ver. Es como una especie de paradoja todo el tiempo, ¿no? Lo que se oculta en lo visible sería. Va a ver, a buscar más abajo de lo que se ve, ¿no? Esto es un constante trabajo además, porque es muy difícil quedarse en ese lugar. Todo el tiempo estamos volviendo de esos lugares de pregunta a los lugares, digamos, más consabidos de la idea, digamos, de la frase hecha, de la banalidad del día a día, ¿no? De esos lenguajes menos permeables al misterio, como decías tú. Es muy difícil quedarse ahí. Uno está volviendo, tratando de correrse de ahí, porque si no es muy difícil seguir. Bueno, hasta ahí. Basta. Y María, tú hablabas de darse con la cabeza en un muro, pero a mí me asombra porque tú tienes una obra muy, muy, muy frondosa, tienes muchos títulos y siempre, a pesar de que hables de otras cosas, siempre estás hablando de lo mismo. Por eso hacía alusión al cambio del poema, ¿no? Que colocaste al final del poemario cambiándolo, ¿no? Por si quedaba alguna duda, tú siempre te juegas y estás invocando, convocando y peleando con el lenguaje, es decir, eres como Sísifo, todos los libros hablan del lenguaje, ¿no? Entonces, y desde la infancia, ¿qué es lo que te permite mantener el asombro? Para que la piedra sea la misma y no, ¿no? Claro, bueno, la imagen de Sísifo es la imagen del artista, me parece, la artista o la poeta también, por antonomasia, porque es el acarrear esa piedra. Es buenísima la historia de Sísifo, porque además tiene la sensación de que has llegado y has logrado poner la piedra donde debe estar, ¿no? Y en el momento que la depositas, la piedra vuelve a caer. Entonces, esto sería como una metáfora extraordinaria de la tarea del artista, ¿no? Porque es como una especie de constante frustración y constante fracaso. O sea, la piedra de alguna manera queda, o su huella queda arriba en la montaña, para disfrute y contemplación de los que pasen, eventuales visitantes de arriba de la montaña que puedan ver esa huella. Pero para quien la llevó, es decir, para Sísifo, la piedra ha vuelto a caer, entonces no le queda otra opción que volver a empezar de cero. Ahora, uno podría decir, esto es tremendo, pero en realidad en ese castigo o en esa falla hay un don maravilloso, porque es al no cerrarse o al no lograrse esa especie de permanencia, ¿no? En esa falla o carencia que se produce ahí, aparece una renovación del deseo.
El deseo es un sinónimo o va junto a la carencia, son como las dos reversos de la misma moneda. Entonces, esa caída, ¿no? Esa frustración, ese fracaso da pie a que el deseo renazca. Entonces, querramos otra vez llevar esa piedra u otra, no importa, todas las piedras son la misma piedra, eso porque tú decías, no haces más que hablar de lo mismo, sí, no tengo más de otra cosa de qué hablar, porque en realidad las cosas que nos importan como seres humanos, ¿no? Son pocas, son pocas. Borges decía que las metáforas, de las metáforas esenciales de la condición de los seres humanos se podían contar con los dedos de la mano. Y es verdad. Entonces uno vuelve a llevar esa piedra o otra, que es la misma piedra, una y otra vez. Y así preserva eso que tú llamaste, o que podríamos llamar, la infancia. La infancia es también el asombro, es la capacidad de volver a asombrarse de esta cosa extraordinaria y difícil y horrenda y todo lo demás que es la existencia humana. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué es esto que nos rodea? ¿Cuál es el sentido de vivir? ¿Por qué nos tenemos que morir? ¿Quién determinó la finitud? ¿Qué cosa es la muerte? Todo eso, ¿no? Entonces volvemos ahí en el medio de ese humus tremendo, terrorífico, reaparece el deseo, que es el deseo de vivir a pleno esas preguntas, porque mientras hacemos las preguntas estamos viviendo. María, y con esas preguntas tan importantes, quería nada más interrumpirlas para decirles que tenemos 5 minutos, estamos en el minuto 45, entonces si quieren ir cerrando, si necesitan más tiempo está bien, pero bueno, solo para que supieran. Listo. Bueno. Si quieres, damos paso a la gente que te pregunte, que seguramente será muy interesante. Bueno, me parece fantástico. Sí. Bueno, pueden ir colocando sus preguntas mientras voy a ir leyendo los saludos que te dejaron por aquí. Nos preguntan mucho que dónde se consigue el libro. Les voy a dejar de nuevo aquí el link de la venta del libro para que puedan pedirlo. La tienda de México o la tienda de España. Entonces denme un segundito y se los pongo por acá. Pero bueno, te leo. Nos saludan desde Guerrero. Asunción nos dice, ha sido una magnífica presentación, enhorabuena. Sí, ¿dónde se consigue? Salió hermosa la lectura, dice Alfredo Luna. Impresionante la lectura cruzada, dice Laura Medina. Alexandra, enhorabuena a las dos. Bueno, sí, sobre todo muchas felicitaciones, muchísimos comentarios. Dice Eduardo Flores, interesante ejercicio, alternando el orden de la exposición. Esther y María, grandes maestras. Eso. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. La ausencia de Dios, dice Araceli Mancilla, la ausencia de Dios es también un Dios magnífico. Gracias, María Negroni. Constanza Meyer dice, enhorabuena, ganas de leer oratorio. Muchas felicidades a las dos, excelente presentación. Bueno, pues eso, muchísimas felicitaciones a María y a Esther. Agradecida a las dos por esta conversación tan preciosa que nos ha llegado hondo. Saludos a todos desde Venezuela, nos dice Eduardo Más. Alicia Mellado, excelente, muchas gracias. Más bien les dejo el micrófono a ustedes si quieren para cerrar. Bueno, María, yo quiero hacerte una pregunta porque, y ya cerramos si quieres, pero has mencionado a dos, has mencionado a Pizarnik y a Borges varias veces, pero me gustaría saber quiénes son, y hemos hablado antes de estar en abierto de otra inmensa que es María Zambrano, ¿no? Me gustaría saber en ese oratorio poético, ¿qué altares tendrías? Altares profanos, por supuestísimo. A ver, quizá contesto tu pregunta, aprovecho tu pregunta para decir que en todo libro está toda la literatura que nos precedió, toda.
¿no? Siempre, a mí me encantaba, me encantó una cosa que dijo Roland Barthes a sus alumnos cuando les preguntó: ¿y qué bibliografía nos da, profesor? Y él contestó: toda la literatura, ¿no? Toda la literatura, o sea, esa es la bibliografía. Y a mí me parece que eso se aplica también a la escritura. Mencioné Borges y Pizarnik porque obviamente son muy importantes en la Argentina y lo han sido para mí, pero yo creo que en un libro es como un palimpsesto, son capas y capas y capas y capas de lecturas que han sido procesadas, incorporadas, y que están ahí alimentando la escritura, ¿no? Entonces no es que uno no escribe en un vacío, escribe sobre una cantidad de textos, que aparte hay muchas cosas que ni somos conscientes, porque de algunas somos conscientes y de otras no. O sea, yo para decirte, por ejemplo, ahora mientras te estoy contestando esta pregunta, yo te podría decir que en este libro hay referencias a Génesis, por ejemplo. O sea, al libro de los libros, que es la Biblia, ¿no? O sea, toda la historia del Génesis, el famoso Edén, la expulsión del Edén, el pecado, la caída, etcétera, está todo. Entonces, piensen ustedes que desde la Biblia para acá, son como reelaboraciones de lo mismo, no hemos cambiado en ese sentido, ¿no? Entonces, no hay altares específicos. En todo caso, el altar, que sería el altar para mí, sería como un sinónimo del agradecimiento. Sería hacia todas esas lecturas que a mí me conmueven. Que no son todos los libros que leo, no. Tengo acá tengo que me están escuchando algunas personas que participan en un grupo de lectura que tengo, y o sea, mis lecturas son también muy, muy afinadas y siempre como muy elegidas muy expresamente. Pero eso es enorme, no son dos autores o dos autoras, es riquísimo y es gracias a Dios, porque es una de las felicidades más grandes de la vida, leer, ¿no? Y cuando a veces, y ahora voy a decir algo que tiene que ver con España, Esther, cuando hablan de la poesía de la experiencia, ¿no? Y que parecería que la poesía de la experiencia, no sé, tiene que ver con lo que uno hace en la vida cotidiana, ir al supermercado, comprar cosas, etcétera, etcétera. En esa experiencia se olvidan de sumar la experiencia de la lectura, la experiencia literaria, que es fundamental para cualquier escritor o escritora. Eso es una experiencia de la vida también, fundamental. Bueno, no quiero iniciar una polémica, es simplemente que me parece importante. María, nos pregunta Emilia Cornejo, quisiera saber si el libro está escrito desde un sentir laico o religioso o, como dice Desnos, es un sentimiento religioso ateo. No creo en Dios, pero tengo el sentido de infinito. No hay nadie más religioso que yo. La respuesta es sí. O sea, sí a lo que dice Desnos, sí, si es religioso, sí, y sí, así es ateo, sí. A todo es sí, porque la poesía no es una cosa o la otra. La poesía es el reino de la conjunción y. Eso y también lo otro, y también lo de más allá. No es o, no son cosas alternativas. Por supuesto que en esa pregunta metafísica se podría decir, una especie de núcleo que podríamos describirlo como religioso, si entendemos religioso
en su sentido etimológico, ¿no? De religare, ¿no? De unir las cosas. Eso es lo religioso en realidad, lo que religa cosas que están supuestamente separadas. Entonces, sí, la respuesta es sí. Muy bien, pues María, Esther, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer y yo creo que hablo por todos los que estamos aquí. Nada, las invito a que leamos oratorio. Les dejo una vez más la liga donde pueden conseguir oratorio en España, donde pueden conseguirlo en México. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes en Vaso Roto Ediciones México o Vaso Roto Ediciones. Es un placer tenerlas. Gracias, Esther. Gracias, María. Fue un gusto platicar con ustedes esta tarde. Bueno, Gracias a gracias a vosotros. ustedes. Gracias. Aplausos mudos. Bueno, gracias Esther, gracias a todas las personas que nos acompañaron, a los que conozco y las que conozco, un abrazo muy especial, y a los que no, también. Gracias por escuchar. Gracias. Gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego. Chao. Te escribo Esther luego. De acuerdo.